nuestra primera meditación sobre ese gran tema que es la integridad del creyente en el marco del Salmo 26, definimos la integridad como la totalidad de una cosa o de una persona. Así que íntegra es una persona no dividida, es entera, de una sola pieza. Una persona íntegra, también porque el concepto de la palabra lo incluye, es alguien incorruptible, sincero, de una palabra, una persona en la cual se puede confiar por completo. El salmista, en el Salmo 26, nos da algunas de sus características y en nuestra primera meditación estuvimos viendo la primera de ellas, que es lo que los versículos 1 y 2 dicen. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así que es un creyente que se somete al examen de Dios. Notemos la sinceridad de su oración. Júzgame, escudriñame, pruébame, examíname. La siguiente característica de este creyente verdaderamente íntegro es que anda en la verdad. En el versículo 3 leemos estas palabras. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Andar en la verdad, es decir, vivir en la esfera de la verdad, es ser veraces, auténticos, sin dobleces, sin hipocresía. Andar en términos bíblicos es conducirse, es expresar la vida por la conducta. En una palabra, es vivir. Andar en la verdad, pues, es no mostrar una dicotomía entre la profesión de cristiano y la práctica de cristiano. A veces puede ser que parezcamos una cosa y seamos otra. Y así ocurrió, recuerdan, cuando Jacob con engaño le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Su padre Isaac, que era ya ancianito y estaba ciego, fue a palpar las manos de Jacob, que estaban cubiertas por una piel vellosa, porque su hermano era así, velludo, y entonces dijo algo que es muy interesante. Dijo él, hablando de Jacob, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Es decir, una cosa es lo que decía y otra cosa lo que mostraban sus manos. La pregunta es entonces si hay correspondencia entre nuestro hablar y nuestro hacer. Si somos creyentes auténticos ante quienes nos conocen, con quienes trabajamos, con quienes compartimos la vida. Cuando Juan le escribe a su amigo y hermano Gallo, dice estas palabras: dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y agrega: no tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. La frase andar en la verdad no solo significa conocer la verdad, creer la verdad, profesar la verdad, sino también, y como dice un escritor, se refiere a actitudes y acciones continuas en la verdad como resultado de hacer de la obediencia a la verdad un hábito en la vida personal. Pablo le escribe a los Efesios y en el capítulo 6, en esa preciosa parábola, figura de lo que es la armadura del cristiano, entre otras armas, le dice o dice que debemos estar ceñidos con el cinto de la verdad. Podríamos decir mejor con el cinto de la veracidad o de la sinceridad o de la integridad. En otras palabras, se espera que el soldado cristiano sea verdadero, sincero, íntegro, honesto, genuino, veraz, que diga la verdad, que esté comprometido con la verdad. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, le está exhortando a su fiel colaborador sobre el ejercicio del don de maestro que él tenía. Y entonces le dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Notemos que antes de la enseñanza, el apóstol requiere algo de Tito, y es ser ejemplo de buenas obras. Luego viene la enseñanza, y en ella se requiere naturalmente integridad y seriedad.
Así que es interesante ver la correspondencia que hay entre estos dos conceptos. Buenas obras primero, enseñanza después. Y el orden es ese, y es muy sugestivo. Primero las obras, después la enseñanza, no al revés. Si se es ejemplo de buenas obras, se enseñará mostrando integridad. No habrá divergencia, no habrá contradicción, porque ser y hablar son las dos caras de una misma moneda, cuando el cristiano es verdaderamente íntegro. Así leemos de nuestro bendito Salvador. Lucas comienza su monumental libro de Hechos de los Apóstoles diciéndole a Teófilo, a quien le dirige ese escrito, en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas, note por favor, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Notemos, a hacer primero y enseñar después. Podemos pensar en Esdras también, ese gran hombre de la antigüedad. En su libro capítulo 7 y versículo 10 dice la Biblia que Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, indagar en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nuevamente el orden, notemos, para cumplir la ley y luego para enseñarla. Para ser íntegro, siempre primero es hacer y luego enseñar. Esto entonces de andar en la verdad es lo que dice la Biblia en el Salmo 51. Dice allí, Dios ama la verdad en lo íntimo. La veracidad en lo íntimo, en ese hombre interior del que Pablo habla tantas veces. Ese es el creyente verdadero, el que lo es en la intimidad, porque yo soy lo que soy en mi intimidad, usted es lo que es en su intimidad. Por lo tanto, si algo aborrece Dios, es la hipocresía. Y sabemos muy bien de dónde proviene esa palabra. Era la máscara, la careta que usaban los actores en el teatro griego cuando interpretaban las comedias o las tragedias. Pablo toma esa idea y dice, hay algunos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Por lo tanto, algo contrario a la integridad es la hipocresía. Una vez me chocaron mi automóvil y entonces lo tuve que llevar al taller para repararlo, para que arreglaran la chapa y la volvieran a pintar otra vez. Cuando lo recibí, parecería a primera vista bien, pero a poco tiempo apareció sobre el techo de mi automóvil un pequeño granito, un bultito. Se empezó a abrir y entonces lo llevé y un chapista amigo me dijo, lo que te hicieron fue un desastre. Era pura masilla, nunca arreglaron la chapa, simplemente era un relleno. Parecía arreglado, pero no lo estaba. Eso es una situación de hipocresía. Por eso Pablo le dice a los filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿A fin de qué? A fin de que seáis sinceros, es decir, irreprensibles, es decir, íntegros, irreprochables para el día de Cristo. En tercer lugar, un creyente íntegro es un creyente que se aparta de aquellos que no conocen a Dios. Voy a leer los versículos 4 y 5 del Salmo 26. No me he sentado, dice David, con hombres hipócritas, tramposos, falsos, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. David se refiere naturalmente a aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, aquellos con los cuales un creyente no debe andar a menos que pague las consecuencias. En los versículos 9 y 10, inclusive el apóstol está hablando de una lista de aquellos que viven aparte de Dios y dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Es una buena reseña de lo que es el mundo hoy en día. Es cierto que no todos son así, pero hay muchos así, y les conocemos, y están a nuestro alrededor seguramente. Por lo tanto, la actitud del salmista es
firme. Él eligió y decidió no juntarse con esas personas. Por eso dice resueltamente, no me he sentado, ni me junto. Y además dice, aborrecí su compañía. Nos parece oír el eco de otro de sus escritos. Dichoso el varón, bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Spurgeon decía, aunque tenga que andar en la misma calle, no entraré por la misma puerta, ni pasaré mi tiempo en su compañía. Eso no significa, naturalmente, que no tengamos que compartir el trabajo, el estudio, inclusive las relaciones familiares con gente que no es del Señor. Lo que sí significa es que no nos sentemos en su compañía para disfrutar lo que ellos disfrutan, o que debamos estar con ellos el tiempo necesario para cumplir nuestras obligaciones, para dar testimonio de nuestra fe, pero nada más. Déjeme decirle que la compañía que elegimos siempre habla de nuestro carácter, de lo que realmente somos los cristianos. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Queremos un ejemplo de esto en la Biblia? Acordémonos de Lot. Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Luego, dice la Biblia, se sentó a las puertas de Sodoma y por poco queda calcinado con los incrédulos en Sodoma. Por eso el apóstol Pablo nos lo recuerda en aquellas palabras tan conocidas, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial, que representa todo lo despreciable, todo lo perverso? ¿O qué parte el creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo del templo de Dios con los ídolos? La amistad del mundo es un verdadero adulterio espiritual, o almas adúlteras. Recuerda lo que dice Santiago. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sí, la amistad del mundo es peligrosa. El mundo, dijo alguien, es para el creyente como el carbón. Si no te quema, te ensucia. Y el ejemplo es del Señor, aquel que fue amigo de los pecadores, pero apartado de los pecadores. ¿Cuáles eran los amigos de David? ¿Recordamos el Salmo 16? Para los santos que están en la tierra, fíjese, y para los íntegros es toda mi complacencia. Notemos, santos, pero además íntegros. Aún dentro del pueblo de Dios debemos buscar la compañía, la amistad, la relación personal, íntima, con aquellos cuyas vidas son íntegras para Dios. La compañía que buscamos nos distingue. Oigamos la voz del Señor. En Esdras capítulo 10 y versículo 11 dice, ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras. Hoy el mundo habla mucho de ser inclusivos. La Biblia no habla de inclusión, salvo para aquellos que quieran entrar en la salvación, en la gracia de Dios extendida para los hombres. Pero habla de exclusión para aquellos que somos del Señor. Bueno, pero los cristianos, dirán algunos, viven al revés de la historia. Israel fue un pueblo excluyente y la iglesia es un pueblo excluyente. Por eso la Biblia nos dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Por eso el eco en el Nuevo Testamento es 2 Corintios capítulo 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, la iglesia del Señor es un pueblo santificado, apartado para Dios y para sus eternos propósitos. Así que el Señor nos permita cumplir estas dos premisas. Luego seguiremos con el resto del Salmo 26. Pero hasta ahora, estas dos premisas, estas tres premisas más bien, que son
necesarias para vivir una vida de integridad delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas.